Quiero continuar con esto que Pecos venía contando sobre el tema de dar y de recibir. Estuvimos hablando mucho en estos días y es como que uno toma conciencia en determinado momento de que es un limitadito. Y es duro decirlo. Pero nos programaron para vivir de límite en límite. Impresionante. La mayoría de las cosas que vos haces tienen un límite. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nuestra manera de pensar es limitada. Nosotros no fuimos programados para ser ilimitados. Entonces, hablamos de este tema una y otra vez con el objetivo de tomar conciencia de que nosotros somos seres infinitos, somos seres eternos. La vida no tiene límites. La única entidad que fabrica límites es la mente. Y la mente precisa de programas para limitarse. ¿Por qué? Porque a la mente le gusta tener todo calculado. Entonces, lo que sucede es que cuando uno empieza a escuchar su corazón, el cual no tiene límites, porque su esencia es infinita, porque es atemporal, porque pertenece al reino del espacio, porque es abundante en todo, nuestra mente empieza ¿a qué? A sentirse incómoda y empieza a rechazar lo que inconscientemente está fuera de sus límites. Nosotros tenemos límites para todo, límite horario, límite de reuniones, límite de los países, límites. Y nadie te habla de lo ilimitado, de tu esencia verdadera, que es ilimitada. Entonces, ¿cómo sabes que sabes pensar? ¿Cómo podés estar seguro que vos estás pensando limitadamente o ilimitadamente? Porque el hecho, como dijimos hace un tiempo atrás, ¿cómo sabes que sabes comer? El hecho de que sepas masticar no quiere decir que hayas tomado conciencia que hay una alimentación diseñada para vos que te va a hacer muy bien y que te va a dar muchísima energía, etcétera, etcétera, y que nunca te vas a enfermar. El hecho de que pienses no quiere decir que sabes pensar, o por lo menos que sabes pensar ilimitadamente. Y de eso se trata. Hoy quiero hablar con ustedes porque está como volviendo de moda esa palabra, ¿no? Y tengo una pregunta acá. ¿Nos programaron para dar o para retener? ¿Nos programaron para la abundancia o nos programaron para la crisis? ¿Cuántos de ustedes escucharon esa palabra abundancia cuando eran chicos? ¿Y crisis? Impresionante. Ahora, recordemos que en la mente están concentrados los programas que permiten que tengamos acceso o que vivamos limitados. Y te voy a hablar de 4 palabras: crisis, prosperidad, problemas y abundancia. Como decía Peco, si vos prendés la tele, ¿cuál de esas 4 palabras tuvieras que elegir 2 que escuchás todos los días una y otra vez? ¿Cuáles son? Crisis y problema. Entonces lo que sucede es que la crisis y los problemas empiezan a tomar forma. Entonces la pregunta es, ¿crees en la crisis o creas una crisis al creer en ella? Ya volví a repetir la pregunta. ¿Crees en la crisis o creas una crisis al creer en la crisis? ¿Cómo sería esto? La pregunta es, ¿existe la crisis? ¿Alguien vio la crisis alguna vez? ¿Alguien vio a la crisis paseándose en el shopping? Al contrario, se acaba de inaugurar un shopping que es una señal de que no hay crisis. Podría leerse de esa manera. Y si ustedes se ponen a observar a su alrededor, todo lo que estamos acá nos programaron para tener un preconcepto de la crisis y de mirar la crisis ni siquiera donde no existe. Sin embargo, si vos te salís de tu manera de pensar convencional y mirás el cielo no está en crisis.
El cielo nunca está en crisis. Tampoco el mar, tampoco los ríos, los pájaros, los árboles, las flores. En nuestro jardín hay flores de colores y una es de color amarillo y la otra es de color rojo y no se pelean ellas. Yo no estoy en crisis porque vos sos más linda. No saben lo que es la crisis. Lo único que saben es la abundancia. El aire que respiras no está en crisis. Si el aire que respiraras estuviera en crisis, lo notarías enseguida porque precisarías aire. El sol, la luna, nada del universo que ha sido creado está en crisis. Entonces, si vos mirás a tu alrededor y no ves crisis, porque, por ejemplo, el otro día vi cómo un gato se comía un pájaro. El problema es que a nosotros nos programaron para pensar, pobre pajarito. ¿Sí o no? Pero ¿por qué el gato se come el pájaro? Entonces Dios se equivocó. Es parte del sistema, de la vida. ¿Sí? Así funciona. Capaz que hay demasiados pájaros y los gatos regulan. Cuando hay mucha rata, ¿quién regula la rata? Los gatos. Entonces, nuestra manera de pensar muchas veces es desde el lugar equivocado. El pájaro no tiene un conflicto porque se murió o porque se lo comió el gato. Sencillamente terminó su ciclo. Y eso pertenece al reino de la vida, no al reino de la mente, al reino de la abundancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos a la pregunta original. ¿Crees en la crisis o creas una crisis al creer en ella, al creer en la crisis? Y eso es muy importante que vos lo observes. Porque la pregunta es, ¿existe la crisis? Y te digo algo, la crisis es una ilusión de tu mente. La crisis es una ilusión de tu mente. Solamente la crisis está en tu mente. Entonces, el problema, aquí acá les digo, una idea, la crisis es una idea que atenta contra el por qué no salieron las cosas como estaban planeadas. Eso es lo que sucede. Nuestra mente quiere tener todo calculado y tiene un montón de ideas con respecto a un montón de cosas y todas limitadas. Entonces, cuando sucede algo que no está previsto, automáticamente entramos en una crisis o le damos la lectura de crisis. Hay muchas personas que quieren prosperar y lo mejor que le puede suceder para prosperar es que pierdan su trabajo. ¿Y cómo puede ser? Y no es como puede ser, fue lo que a mí me pasó. Yo viví eso. Si vos querés prosperar, porque con lo que hoy estás haciendo, hasta acá genial, pero si vos querés ir al siguiente nivel, con lo que hoy estás haciendo, tenés que revisar si realmente vas a ir mucho más lejos, porque 1, 2, 3, 4, 5 años van a pasar y nada va a suceder. Entonces, para que una crisis sea real, por decirlo así, una persona tiene que creer en la crisis, porque si no cree en la crisis no existe. ¿Qué quiero decir? La crisis existe porque la gente cree en la crisis. Así de sencillo. La crisis existe porque es un invento y vos estás creyendo en un invento tal vez. Y vos me podés decir, pero vos no viste la gente en la calle, y vos no viste los pobres, y vos no viste la gente que no trabaja, y vos no viste que hay desempleo, y vos, o sea, yo veo todo eso también. Pero ese no es el mundo que a mí me rodea. Yo estoy viviendo otra cosa. Entonces, lo que yo estoy viviendo a mí me comunica de que la crisis no existe, de que la crisis es una idea. Cuando uno entiende que la crisis es una ilusión, lo que sucede es que las cosas pueden empezar a cambiar. Vamos a avanzar y me van a ir entendiendo un poco mejor. El problema no es la crisis, sino creer en ella. Ese es el tema. ¿Sí? Y sentirse mal es una prueba real que una persona cree en la crisis. Por eso, la mayoría de las personas leen la crisis como algo negativo y automáticamente la rechazan. Eso indica que empezaron a creer en la crisis. Y la gente te dice estas frases: todo está podrido, no hay ventas, no se vende nada, bajaron las ventas, está dura la calle, hay una recesión en el mercado.
Para mucha gente esa es su realidad, porque creyeron en la crisis. Sin embargo, hay gente que está sentada a tu lado esta mañana, que el año pasado era empleado y ahora tiene su empresa. Para esa persona que está ahí, y que son varias, más de una, no hay crisis. Por eso que empezar a mirar hacia adentro, hacia tus programas, es lo que te va a permitir resolver el tema. Entonces, cuando vos empezás a escuchar eso, ¿sí?, una y otra vez, eso se convierte en una ilusión colectiva y todo el mundo empieza a hablar de eso. Y es una información equivocada, es así de sencillo. Y esa información equivocada toma forma en tu mente y muchas veces inconscientemente esa información equivocada te pone los límites. Entonces, un montón de cosas que vos podrías hacer desde la confianza y desde la certeza que todo te va a salir bien, no lo haces. ¿Por qué? Porque hay crisis. Y la crisis no existe. Por lo menos en el concepto que nos enseñaron. Esa es una verdad. Entonces, es simple una creencia. Y la pregunta inteligente que vos te podés hacer es, ¿estás dispuesto a dejar de creer en la crisis? ¿Te animás a dejar de creer en la crisis? Porque mientras creas en la crisis, ¿en qué vas a estar? En crisis. No, pues yo estoy en Cristo, sin un peso. Triste, amargado, resentido. Esas son tonterías de la mente. Vos lo que tenés que buscar acá, ¿qué es lo que vos creés acerca de la crisis? ¿Estás dispuesto a dejar de creer en la crisis? Te puedo asegurar que si vos dejás de creer en la crisis desaparece. Es así de sencillo. Es como cuando vos dejás de creer en los ladrones. Vos dejás de creer en los ladrones, ¿sí? Y no te van a robar. Porque los ladrones no existen. No. Vos fumaste algo, pastor, esta mañana. No. Los ladrones no existen. Esa es la realidad. La verdadera realidad, no la ilusión. Entonces, si la crisis para ti existe, escucha esto, la experimentarás una y otra vez hasta que tomes conciencia que la crisis no existe, que es una ilusión. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo soy un cliente satisfecho de haber dejado de creer en la crisis. Pasé por una crisis, tomé conciencia que la crisis no existe y de que yo tenía que resolver eso. Pero no desde la creencia de que estoy en crisis y por eso tengo que hacer algo, sino desde la confianza de que todo me sale bien. ¿Me van siguiendo? Entonces, de eso se trata, de animarse. Entonces, ¿cómo resolvemos la crisis? Punto 1, puedes darte cuenta que la crisis no existe. Puedes ser consciente que compraste una información equivocada. Inclusive, crisis es cambio constante. Esa es la palabra, peligro y cambio. Puedes interpretar la palabra crisis como cambio y el cambio es lo único normal porque el universo es cambio. Mira a tu alrededor, todo está cambiando, vive cambiando, desde la quietud, obvio, pero en permanente cambio. La tierra está girando, ¿sí?, en su sistema, las plantas están creciendo, están generando oxígeno, todo se está moviendo. ¿Qué te hace pensar que vos tenés que estar en estado estático, estancado, limitado? Si lo único normal es el cambio. Vivir desde el cambio. Entonces, cuando tenés que cambiar, ya no es una crisis mental porque no existe la crisis. Porque el cambio es lo que sucede constantemente. Termina esta reunión y va a cambiar tu ambiente. Y termina el siguiente ambiente donde vas a ir a almorzar y seguramente va a cambiar el ambiente de nuevo, porque todo cambia continuamente. El cambio es una señal de renovación constante. El cambio es una oportunidad. Entonces vos podés leer la crisis como lo que te traba o dejar de creer en ella y empezar a mirar a la situación que estás viviendo como una oportunidad. Y si vos mirás lo que está sucediendo
como una oportunidad para trascenderlo, ¿sí? Te puedo asegurar que todo va a empezar a cambiar. Y te quiero invitar a hacer un ejercicio ahora rápidamente. Ahí en tu mente, vamos a ir a la mente un ratito. Trata de identificar rápidamente 3 cosas que te gustaría cambiar en tu vida. 3 cosas. Rápido. ¿Sí? Rápidamente. ¿Finanzas puede ser? Sí. ¿Relación de pareja puede ser? También. No digas así porque va a tener problemas después ahí. ¿Qué más te gustaría resolver? ¿Una relación específica con un familiar? Pensá 3 cosas rápidamente que te gustarían cambiar. Y ahora lo que vas a hacer, quédate con 2 de esas. Si pensaste en 3, quédate con 2. Sacale la creencia crisis e instala la creencia oportunidad. Te puedo asegurar que si no te gustan tus finanzas, hoy es una oportunidad para que te empiecen a gustar. Si no te gusta la relación que tenés con alguien, no es una crisis, es una oportunidad para poder ¿qué? Cambiar eso que no te gusta, que te molesta, que te hace sentir incómodo. Entonces, ¿en qué debo creer? No creo en la crisis, como dijo Peco hace un ratito. Creo en las oportunidades porque ellas son la solución. La oportunidad incluye la solución. Y acá viene el punto 2. Si soy consciente que la crisis no existe, que es una oportunidad, entonces puedo aceptarla. ¿Dónde empieza la salida? Que es hacia adentro, cuando vos aceptás. Podés aceptar como vos le quieras llamar, la crisis oportunidad o la crisis cambio, o podés aceptar la oportunidad que tenés delante tuyo. ¿Para qué? Para que vos puedas crear tu mundo perfecto. Para que vos seas el autor de una vida perfecta. Para que vos desde el poder que la divinidad, que el Creador te ha dado, porque lo dice en Deuteronomio 8:18, Pecos lo mencionó recién, Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Riqueza en qué? En todo. Riqueza en relaciones, riqueza en bienestar, riqueza en salud, riqueza en dinero, riqueza en oportunidades. Entonces, si vos lográs hacer esto que dice acá, ser consciente que la crisis no existe, que es una oportunidad, entonces la podés aceptar. Si yo, por ejemplo, fuera un distribuidor de crisis en esta mañana y quiero distribuir crisis, ¿quién me aceptaría una crisis acá? Nadie. Porque tu creencia es negativa acerca de la crisis. Sin embargo, si yo les digo, tengo una oportunidad espectacular para ustedes, para cambiar eso que tanto te molesta, ¿a quién le gustaría escuchar? Muy bien, venga al Club del Bienestar el 5 de junio. Porque es una cuestión de semántica, pero tu cerebro lo va a leer de una manera muy distinta. Y vos vas a empezar a vibrar en una energía muy distinta. Entonces aceptá. ¿No te gusta tu economía? Aceptalo, es una oportunidad. ¿No te gusta la relación que tenés con alguien? Aceptalo, es una oportunidad. ¿Qué es lo que no te gusta? De esas 2, 3 cosas que pensaste. ¿Hay algo que no te gusta? No es una crisis. La crisis no existe, es una oportunidad. Y te vuelvo a leer lo que te dije hace un ratito. Te puedo asegurar que, acá está la frase, una y otra vez vas a experimentar lo mismo hasta que tomes conciencia. Una y otra vez. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué hay personas que siempre le pasan lo mismo? ¿O alguna vez vos te has puesto a pensar por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Sí o no? Mucha gente que repite los ciclos, ¿sí? Como esa chica que siempre tiene el mismo tipo de novio. No trabaja, mantenido. Churro pero haragán. Otra chica también, un caso que escuché hace poco, que siempre se consigue novios que la engañan. Y para esa chica no existen los hombres fieles. Y famosa frase, todas las hombres son. ¿Y cómo son los hombres que le aparecen a esta chica? Iguales. Tipo de maquila. Todito luego le meten los cuernos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir la crisis? Hasta que dejes de creer en ella y que tomes conciencia y la puedas trascender.
porque te va a pasar una y otra vez hasta que te despiertes. Esa es la oportunidad que tenés. Entonces, la oportunidad es algo maravilloso porque las oportunidades son un regalo. Aceptalo, aceptá el regalo, aceptá todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque yo soy merecedor de todo lo que es bueno, de todo lo que es agradable y de todo lo que es perfecto. Peco recién hablaba sobre la gran limitación que tenemos para recibir. Y yo le pedí a Erika que venga un ratito para contarnos algo que tiene que ver con eso, sobre el recibir. Y antes de invitarle, te quiero hablar de cómo lo interesante de esta palabra. ¿Cuántos saben lo que es la paranoia? ¿O cuántos conocen gente paranoica? Que está media loca. ¿Conocen, verdad? Hay algunos que están disfrazados y vienen de vez en cuando. Hoy no vinieron. Acá. Pero te explico. La paranoia es un trastorno delirante o psicosis paranoica, ¿sí? Psicótico caracterizado por ideas delirantes, delirio. Delirio significa apartarse del surco correcto, de las creencias correctas que te permiten tener una buena vida. Es un término agropecuario de otra época que se usaba con animales que hacían el arado y cuando se salían del surco deliraban. Eso es paranoia. Pero hay otra, y la paranoia, hay mucha gente que tiene paranoia de que el mundo conspira en su contra, que todo está en crisis. Yo te voy a decir algo, si vos crees en la crisis, sos un paranoico. Si la crisis para vos existe, vos sufrís de paranoia, porque no existe la crisis. Te vendieron el concepto de oferta encima y algunos lo compraron. Yo lo compré y después lo vendí. Ahora, así como existe la paranoia de creer en la crisis, también está la pronoia. ¿Saben lo que es la pronoia? Esto me encanta. Estado mental contrario a la paranoia, donde la persona está convencida de que el universo, Dios, conspira a su favor. Se manifiesta con ataques repentinos de optimismo e incremento de buena voluntad. ¿Alguien acá tiene pronoia? Pregúntate eso. ¿Estás pronoiado o vivís desde la paranoia? Una frase pronoiana sería, viste que siempre hay gente que te dice, yo trato de hacer todo bien y me sale todo mal. ¿Sí? ¿Conocen gente así? Te la voy a leer al revés. Mira qué espectacular que vos puedas decir esto. Mirá que a veces trato de hacer mal las cosas y no me salen, Me sale todo bien de taquito. Ni cuenta me doy a veces y cuando creo que podría por fin salirme algo mal, me sale todo bien. Pega, ¿verdad? ¿Vos te imaginás cuando vos dejás de creer en la crisis, vos salís a la calle y salís luego y te querés luego equivocar y no te equivocás? Y vos querés luego que tu cliente no te compra y te compra. Y no querés ganar más plata para ver si funciona y ganás más plata. ¿Por qué? Pronoia. Tomaste conciencia de que la crisis no existe y de que el universo, que es abundante, tiene mucho para darte. De hecho, que ya te ha dado todo. Entonces, yo creo que es una conspiración a mi favor. Todo me sale bien. ¿Puedo decir eso? Todo me sale bien. Todo me sale bien. Todo me es fácil. ¿Qué pucha va a ser fácil, pastor? Mañana a 5 de la mañana me tengo que levantar. Si no te gusta levantarte a las 5 de la mañana, ¿sí? Cambia tus creencias. Empezá a cambiar. Si no te gusta eso, estás en crisis. Yo creo en una conspiración a mi favor, todo me sale bien, el universo es abundante, la creación es abundante, yo soy abundante. Yo soy abundante. Y te voy a decir algo. ¿Será que te animás a decir esta frase luego más loca? Las crisis me favorecen. La crisis me favorece. ¿Te animás a decir eso? La crisis, vamos a hacer un ejercicio. La crisis me favorece. Las crisis me favorecen.
De dónde es la que va a sacar esto. Salmo 37. En tiempos difíciles de crisis serán prosperados. En épocas de hambre, cuando muchos tengan problemas, tendrás abundancia. ¿Y cómo activas esto? Deja de creer en la crisis. E instala el programa Oportunidad, Abundancia. ¿Por qué? Porque dejaste de creer en ella, aceptaste la oportunidad y empezaste a prosperar. Entonces, ¿cuándo empezás a prosperar? Cuando dejas de creer en la crisis y aceptas la abundancia. Y la abundancia te rodea. ¿Y sabes qué no nos enseñaron? A aceptar, a recibir la abundancia que te rodea. Y cuando yo estaba diseñando esto, le comenté a Erika y me tiró un par de temas muy locos. Y yo le dije, por favor, si puede venir junto a mí. Compartí esto, un fuerte aplauso. Ella es Erika. Y yo le pedí que compartiera eso que me dijo. Dije, wow, ¿te animarías el domingo a compartir esto? Así que le dejo en buenas manos. Buenos días, ¿cómo están? Hablando un poquitito con Yuri, él me estaba compartiendo esto de pronoia y yo dije, ¿de dónde sacó él eso? Porque fue como que hasta a mí me hizo un poco de ruido, porque todo depende de cuál es el concepto que cada uno tiene de lo que cree. Y las personas me suelen preguntar con respecto al dinero, con respecto a la abundancia, suelen venir para hacer algún cambio de creencias y demás. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es el concepto que ellos tienen del dinero? ¿O cuál es el concepto que ellos tienen de la abundancia? Y me llamaron la atención varias respuestas, porque ahí es como que uno empieza a conocer los corazones y lo que hay realmente ahí adentro, porque conforme a eso es el resultado. Algunas personas me respondieron que el dinero es un papel. Otras personas me dijeron que es una llave donde abre puertas, oportunidades y demás. Otra persona me dijo que era una sustancia, como si fuera así una cosa tóxica. Esa impresión dio. Y cuando uno tiene un concepto de que el dinero es como una sustancia tóxica y que lo tiene que tener porque lo necesita, así el universo y así la divinidad y así Dios mismo lo lee. Si es algo tóxico, si es algo, un papel o algo por el estilo, es como que lo tengo que tener, pero en realidad no lo quiero tener, porque en el fondo el concepto es como que es de algo malo. Entonces la imagen que yo tengo del dinero es lo que yo voy a estar viviendo, porque conforme a lo que yo pienso, eso es lo que creo. Conforme a lo que recibo, eso es lo que doy. Y conforme a lo que creo, eso es lo que tengo. Y según lo que estuvimos viendo en el mensaje que Pecos nos estuvo enseñando, el concepto de dar no es ni al otro ni a la comunidad, sino que es a mí mismo. Y si yo me doy a mí mismo, cuando yo doy a la comunidad, me estoy dando a mí mismo. Pero depende de cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo como para darme. Y estuve mirando un poquitito, porque si la divinidad está en mí y yo le quiero dar a Dios, ¿a quién le voy a dar? A mí. Pasa que muchas veces tenemos como un concepto distorsionado de que yo le voy a dar al otro o le voy a dar a alguien o le voy a dar para ayudar. Y muchas veces solemos dar a los demás, porque nos es fácil muchas veces dar para ayudar. Damos a los demás. Solemos dar si tenemos una necesidad. Solemos dar como pacto para tener alguna solución. Y una vez escuchando un canal evangélico, escuché una frase que decía, según el tamaño de tu ofrenda, es el tamaño de tu sanidad. Así de rápido va a venir tu sanidad o así de grande te vas a sanar, porque conforme tu enfermedad tiene que ser tu ofrenda.
Y era impresionante cómo la gente llamaba y pactaba. Ahora yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si la frase sería, date a ti mismo una ofrenda sin medida, porque sos merecedor de todas las riquezas, de toda la salud y de todo el bienestar? ¿Suena de la misma manera? Pasa que uno se mueve conforme a la necesidad de estar sano, conforme a la necesidad de tener dinero, como que si todo es externo, como que si yo doy ahí, o como que si yo hago lo que me están diciendo ahí, lo voy a tener. Pero sin embargo, si yo pienso que me tengo que dar a mí mismo, porque yo soy merecedora, porque yo sé dónde estáis dando, porque yo sé cuál es la visión que tienen donde estáis dando, que es mi visión, porque somos uno y soy un pedazo de ese todo que es Dios, de ese océano, como enseñó Pecos, empieza a sonar diferente el mensaje. Y meditando un poquito, vino la respuesta. Las personas no creen en sí mismas, en sentirse merecedoras, ni en el valor que tienen. Y estuve meditando en eso, porque con Yuri siempre fuimos de dar, súper dadivosos. Y como es una energía dar y recibir, nunca nos faltó. Cuando nosotros nos casamos con Yuri teníamos una cama que él adoraba. Y una vez alguien con necesidad me dijo que necesitaba una cama y yo se la di. Literalmente mi cama. O sea que nunca fue para nosotros un tema el dar. Siempre tuve ese corazón de dar y de dar. Ahora, cuando empecé a tener el centro de bienestar, el consultorio y demás, me costaba muchísimo cobrar la consulta. ¿Por qué? Porque sabía dar, pero no sabía recibir. Y cuando uno no cobra, cuando uno no se valora, cuando uno no mueve esa energía que es el dinero de dar y recibir, hay algo que se empieza a cortar. Si uno no se valora a sí mismo, si uno no se da tiempo, si uno no se da dinero, si uno no se da la oportunidad de volver a levantarse, si uno no se da la oportunidad de tener salud, y Dios dice que Él respeta el libre albedrío, ¿qué puede hacer Él? Muchas veces cuando no nos vemos a nosotros mismos, queremos dar todo a los demás. Pero si no me doy, si yo no me conozco a mí misma, si yo no me amo, si yo no puedo ver algo positivo por el cual darme, algo va a estar mal, algo va a resonar, siempre va a saber a poco. Entonces, si yo no me siento merecedora, no puedo dar. Muchas veces nos movemos. Es fácil dar para el quincho, es fácil dar para el hospital, es fácil dar para tal cosa, pero es como que nos vamos moviendo y nos van empujando conforme a lanzamientos, pero no se hace estable. Y eso tiene que ser una energía que tiene que ser estable en mi vida. Yo doy porque me doy a mí misma, porque sé la visión, porque creo en mis líderes, porque creo en esta comunidad. Me doy y recibo y doy. Y en cuanto a lo que es la parte del merecimiento, de aceptarse a uno mismo, me encanta porque el mensaje de Jesús y la entrega de Jesús habla por sí mismo. Si uno no se siente merecedor, tan importante sos, tan importante soy, tanto valés, tan importante que alguien tomó tu lugar en una cruz y lo dio todo. No escatimó nada, dio su vida por tus enfermedades, por tus dolores, por tu abundancia, por tu pobreza, lo dio todo. Si esa revelación, si alguien que lo dio todo por vos, pero no en cuanto a la culpa ni al sacrificio doloroso, alguien que dijo, Erika, vos vales tanto que yo me voy a poner por vos, para que tengas salud, para que tengas bienestar, para que te sientas amada, para que sepas que sos el amor. Si eso no me alcanza como para no valorarme, como para no darme cuenta
de lo cuán importante soy, no sé qué tiene que pasar para que tomemos conciencia de eso, porque Él ya lo dio todo. Yo solamente tengo que tomar lo que tengo que tomar. El dinero es una energía, tiene que circular, dar para recibir y recibir para dar. Si yo corto en algún momento el flujo, si yo corto la corriente, va a haber escasez, en algún lado va a fallar. Y me llamó la atención cuando estudié la parte de respiración y cuando estudié la parte de meditación como terapia, que el mayor desafío estaba en mantener la inhalación el mismo tiempo que la exhalación. Porque hasta para inhalar el oxígeno escatimamos. Cuando uno inhala, se llena de oxígeno, se llena de lo que nos limpia, se llena de aquello que podemos acaparar todo lo que queramos en cuanto a la inhalación. Y es mucho más corta la inhalación que la exhalación. Y solamente utilizamos el 50% de la capacidad respiratoria que tenemos a nivel pulmonar. Es más, existen 3 tipos de respiraciones. Es como que hasta eso nos cuesta apoderarnos y respirar. Entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que nos pongamos de pie. Que puedan cerrar los ojos, que puedan conectarse con esa divinidad que está dentro de ustedes, que puedas extender los brazos, bien abiertos los brazos, sin miedo, sin lo que va a decir el de al lado, sin qué me va a decir Erika o qué voy a hacer. Extendé los brazos, abrí toda la capacidad pulmonar, que esa divinidad que está dentro tuyo empiece a oxigenar. Hay mucho oxígeno, hay mucha abundancia, hay muchas parejas, hay mucha salud, hay mucho bienestar, hay mucho dinero. No sé qué es lo que te estrecha, no sé qué es lo que te deja, lo que te mantiene atado o atada. Pero hay una divinidad dentro tuyo que quiere empezar a fluir, una energía, dar para recibir y recibir para dar. Permitite inhalar. Abrí tus brazos. Muchas veces nos cansamos y hay tanto para recibir. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Empezá a dar. Empezá a dar, porque así como das va a ser tan grande lo que vas a recibir para seguir dando. Hay mucha abundancia, hay mucha salud, hay mucha felicidad. ¿En dónde? En vos. Dátela, dátelo. Sos merecedor, sos merecedora. Se pueden sentar. Wow, gracias. Gracias, Erika. Impresionante. Vivir desde la aceptación. Aprender a aceptar, a recibir para dar. Y dar por aquello que quieres recibir. No hace mucho tiempo que el pastor Tito nos iluminó con esa enseñanza. Deuteronomio 14. Y darás por todo lo que deseas. Señor, el diezmo, la ofrenda no es un curro, es una tecnología. Úsala a tu favor, porque el reino de la abundancia está a tu disposición. ¿Cuántos lo aceptan? Acéptalo, porque es tu esencia, es tu energía. Una alimentación diseñada para vos que te va a hacer muy bien y que te va a dar muchísima energía, etcétera, etcétera, y que nunca te vas a enfermar. El hecho de que pienses no quiere decir que sabes pensar, o por lo menos que sabes pensar ilimitadamente. Y de eso se trata. Hoy quiero hablar con ustedes porque está como volviendo de moda esa palabra, ¿no?
Y tengo una pregunta acá. ¿Nos programaron para dar o para retener? ¿Nos programaron para la abundancia o nos programaron para la crisis? ¿Cuántos de ustedes escucharon esa palabra abundancia cuando eran chicos? ¿Y crisis? Impresionante. Ahora, recordemos que en la mente están concentrados los programas que permiten que tengamos acceso o que vivamos limitados. Y te voy a hablar de 4 palabras: crisis, prosperidad, problemas y abundancia. Como decía Peco, si vos prendés la tele, ¿cuál de esas 4 palabras tuvieras que elegir 2 que escuchás todos los días una y otra vez? ¿Cuáles son? Crisis y problema. Entonces lo que sucede es limitarse. ¿Por qué? Porque a la mente le gusta tener todo calculado. Entonces lo que sucede es que cuando uno empieza a escuchar su corazón, el cual no tiene límites, porque su esencia es infinita, porque es atemporal, porque pertenece al reino del espacio, porque es abundante en todo, nuestra mente empieza a ¿qué? A sentirse incómoda y empieza a rechazar lo que inconscientemente está fuera de sus límites. Nosotros tenemos límites para todo: límite horario, límite de reuniones, límite de los países, límites. Y nadie te habla de lo ilimitado, de tu esencia verdadera, que es ilimitada. Entonces, ¿cómo sabes que sabes pensar? ¿Cómo podés estar seguro que vos estás pensando limitadamente o ilimitadamente? Porque el hecho, como dijimos hace un tiempo atrás, ¿cómo sabes que sabes comer? El hecho de que sepas masticar no quiere decir que hayas tomado conciencia que hay una... Es que la crisis y los problemas empiezan a tomar forma. Entonces la pregunta es, ¿crees en la crisis o creas una crisis al creer en ella? Ya volví a repetir la pregunta. ¿Crees en la crisis o creas una crisis al creer en la crisis? ¿Cómo sería esto? La pregunta es, ¿existe la crisis? ¿Alguien vio la crisis alguna vez? ¿Alguien vio a la crisis paseándose en el shopping? Al contrario, se acaba de inaugurar un shopping que es una señal de que no hay crisis. Podría leerse de esa manera. Y si ustedes se ponen a observar a su alrededor, todo lo que estamos acá nos programaron para tener un preconcepto de la crisis y de mirar la crisis ni siquiera donde no existe. Sin embargo, si vos te salís de tu manera de pensar convencional y mirás el cielo no está en crisis. El cielo nunca está en crisis. Tampoco el mar. Quiero continuar con esto que Pecos venía contando sobre el tema de dar y de recibir. Estuvimos hablando mucho en estos días y es como que uno toma conciencia en determinado momento de que es un limitadito. Y es duro decirlo. Pero nos programaron para vivir de límite en límite. Impresionante. La mayoría de las cosas que vos haces tienen un límite. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nuestra manera de pensar es limitada. Nosotros no fuimos programados para ser ilimitados. Entonces, hablamos de este tema una y otra vez con el objetivo de tomar conciencia de que nosotros somos seres infinitos, somos seres eternos. La vida no tiene límites. La única entidad que fabrica límites es la mente. Y la mente precisa de programas para limitar. Tampoco los ríos, los pájaros, los árboles, las flores. En nuestro jardín hay flores de colores y una es de color amarillo y la otra es de color rojo y no se pelean ellas. Yo no estoy en crisis porque vos sos más linda.
No saben lo que es la crisis. Lo único que saben es la abundancia. El aire que respiras no está en crisis. Si el aire que respiraras estuviera en crisis, lo notarías enseguida porque precisarías aire. El sol, la luna, nada del universo que ha sido creado está en crisis. Entonces, si vos mirás a tu alrededor y no ves crisis, porque, por ejemplo, el otro día vi cómo un gato se comía un pájaro. El problema es que a nosotros nos programaron para pensar, pobre pajarito. ¿Sí o no? Pero ¿por qué el gato se come el pájaro? Entonces Dios se equivocó. Es parte del sistema, de la vida. ¿Sí? Así funciona. Capaz que hay demasiados pájaros y los gatos regulan. Cuando hay mucha rata, ¿quién regula las ratas?